Bendecidos, mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas clases, lecciones que tenemos acerca del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino de Dios. Agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre lo hago, por estar siempre atentos a escuchar estos mensajes, sabiendo bien que estos mensajes van a transformar su alma a través de la renovación del entendimiento y van a disfrutar de la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es agradable, perfecta y buena. Esa es la voluntad de Dios. Pero gracias por estar siempre atentos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esta palabra Dios la envió para sanar nuestros cuerpos y librarnos de toda ruina, dice el Salmo 107, verso 20. Sabiendo bien que día tras día que vamos escuchando la palabra de Dios, porque dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, vamos creciendo nosotros en esa fe. E incluso versos anteriores, el verso 15 dice que cómo van a creer si no hay nadie que les enseñe o que les predique. ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie quien los envía? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos este medio que el Padre Celestial nos ha dado para extender el Evangelio de Jesucristo, para extender el reino de Dios, para predicar la palabra de Dios. Y no importa dónde tú te encuentres, por más lejos que sea, la palabra de Dios va a manifestarse en cada uno de ustedes porque la presencia de Dios está en su espíritu. Bueno, los jueves estamos hablando acerca de qué es el hombre, y hoy ya termino esta serie con la ayuda del Señor y espero terminarla hoy, porque muchas veces digo voy a terminarla, pero quedo o falta pues terminar el mensaje que traigo ese día, y lo hago lógicamente para otro día, pero espero hoy terminar para comenzar una nueva serie que por el momento no sé cuál es la que voy a traer. Estoy orando, estoy permitiendo que fluya de mi espíritu lo que Dios desea que enseñe en esta próxima serie que voy a dar. Hoy estamos en la lección número 35 y vamos a hablar del gozo. Ya con esto termino los 12 poderes del Espíritu. Pero vamos primero a Job capítulo 7, verso 17, que dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Salmo capítulo 8, versos 4 y 5, la versión NTV dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, y los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honra. Ya haber leído este pasaje de inicio, vamos a lo que es el repaso, lo que vimos el jueves pasado, que fue el poder de la verdad. Estudiamos el jueves pasado la verdad. Hemos estudiado 11 poderes: el amor, la fe, la esperanza, la voluntad, el celo, que es pasión, la sabiduría, la vida y la libertad espiritual. Vimos que el poder de la verdad activa el poder de la libertad. Vimos que para que la verdad sea efectiva es necesario conocerla. Y como dijo aquel hombre a Felipe: ¿cómo voy a saber lo que estoy leyendo si no hay nadie que me lo explique? Bueno, gracias al Señor que nos ha dado un ministerio y podemos explicar lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Vimos que el poder de la verdad es una ley, o sea, un principio fijo. Vimos también que debe de permanecer, esa verdad debe de permanecer en nuestra boca. Vimos que la ley de la verdad se manifestará a través de la confesión. Vimos que la verdad tiene suficiente poder para apartarnos del mal.
y ese mal es maldiciones, que es pecado, enfermedades y pobreza. Vimos que la verdad transforma nuestra alma. Vimos que cuando estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de un concepto religioso, sino de una persona llamada Jesucristo. Vimos que Jesús habló con Pilato de la verdad. Vimos que nacimos para dar testimonio de la verdad. Eso es lo que estuvimos viendo el jueves pasado. No voy a entrar en cada punto de esto, porque si no se me va el tiempo, porque quiero entrar lo que es el gozo del Señor. Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con esta enseñanza dije que a terminar los 12 poderes que estuvimos, los llevamos dentro de la misma serie, la misma serie de lo que es el hombre. Si ustedes desean, pues eso está en YouTube. Está toda la serie completa, los 35, con el mensaje de hoy, las 35 lecciones. Vamos a ver el contexto de qué está hablando Pablo en Romanos 14 para entender. Este es el contexto inmediato. Recuérdese que hay un contexto general y hay un contexto inmediato. El contexto general es toda la carta. El contexto inmediato son los versículos anteriores. Vamos a ver de qué nos está hablando Pablo para entender el verso 17 del capítulo 14. Este capítulo se trata sobre dos bandos que había en Roma. Cristianos débiles, que son los judíos, y cristianos fuertes, que son los gentiles. En Romanos 14:2 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oiga bien esto: recibid al débil en la fe, pero no para contender. La palabra de Dios no es para contender, sino para aprender qué es lo que nos está hablando el Señor. La discusión era acerca de comer carne sacrificada a ídolos. Esto Pablo también lo habla en el capítulo 8 de 1 Corintios, de guardar días especiales de tomar vino. Porque dice Romanos 14, porque uno cree que se ha de comer de todo. Verso 2. Otro, que es débil, come legumbres. Se estaban despreciando y juzgando mutuamente. Sí, algunos decían: yo soy muy espiritual porque guardo la ley, las reglas, obedezco lo que dice la Biblia. Otros decían: bueno, nosotros pues hemos creído y estamos en gracia, por tanto nosotros los hacemos a un lado a ustedes porque ustedes están mal. En el capítulo 14, verso 3, voy rapidito porque es bastante material. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido. Hoy tal vez no es tanto en la comida, sino en algunas otras cosas que vamos a ver más adelante, viendo el contexto de la lucha, la guerra, lo que estaban discutiendo ellos por motivo de doctrina. Pablo siempre luchó con el legalismo judío, con la circuncisión, días de fiesta, leyes dietéticas. En Colosenses capítulo 2, verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto era ley. Estaba también el misticismo pagano, que era adoración a los ángeles y visiones. Colosenses capítulo 2, verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, estando hinchados por su propia mente carnal. Ahorita explico todo esto. Ahorita lo voy a explicar. También Pablo luchó con el ascetismo, que es no manejes, ni gustes, ni aun toques. Colosenses capítulo 2, verso 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Luchó también con la filosofía griega. En el capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo eso lo que significaba era: Cristo no es suficiente, necesitamos más. Si buscamos dar la talla para recibir de Dios, no la vamos a alcanzar, porque siempre hay algo que hacer. Hay personas que están pensando y creyendo de que no reciben por motivo de que tiene que orar más. Y si ora una hora no es suficiente, son 2 horas. Y llega aquel que ora 3 horas, no es suficiente el que ora 2 horas, sino 3. Y así siempre habrá una medida en la cual no alcanzamos. Por eso es por gracia las cosas y no por reglas ni tradiciones tradiciones humanas. Otros llegan y, bueno, hay que ayunar un día para recibir de Dios. Bueno, el otro llega que ayuna 2 días. No, hay que ayunar 2 días. Otro, y siempre vamos a estar buscando y encontrándonos que no damos la talla para recibir de Dios. Por eso es por fe, por eso es por gracia, por eso es recibir por fe lo que Dios nos ha regalado. La respuesta de Pablo es: como empezaste, continúe. Hay una fórmula espiritual que usamos nosotros los que predicamos en gracia. Cristo más nada igual todo. Note que ahí se estaba empañando lo que era el gozo del Espíritu Santo por un conflicto que había de legalismo y de gracia, de judíos y gentiles. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibisteis al Señor Jesucristo? Bueno, según Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia sois salvos, un regalo de Dios por medio de la fe, y no es nuestro para no llegar a vanagloriarnos. Pero dice Hechos capítulo 16, verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, no haga. No es que tienes que hacer o dejar de hacer. Ahorita seguimos ahí. Note lo que estaba empañando. Por eso es necesario conocer el contexto inmediato para ir comprendiendo Romanos 14, 17. Porque Pablo dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dice gozo en el Espíritu Santo? Sencillo, para marcar la fuente
de ese gozo. ¿Cuál es la fuente de ese gozo? Cristo Jesús. No comida, no fiestas, no bebida. Pablo no habla de gozo humano, sino que ni de sentirse bien. Por eso es que dice, es el gozo del Espíritu Santo. Es el único que produce el gozo espiritual. Alegría podemos tener cualquiera y en cualquier momento se va, porque la alegría depende mucho de cómo nos sentimos emocionalmente. Pero el gozo que es del Espíritu Santo permanece siempre y no depende de lo exterior, no depende de las situaciones que hayan, sino que depende de la persona del Espíritu Santo. Ahora, la justicia, la paz y el gozo espiritual solamente es obra del Espíritu Santo y no nuestra. No podemos fabricar el gozo. Podemos caminar en el gozo. Podemos creer en el gozo, pero no podemos fabricar el gozo. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, note, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y después sigue paciencia, benignidad y todo eso. Por eso es que recalco que es gozo en el Espíritu Santo. Sí, es un fruto del Espíritu Santo. El gozo falso del legalismo, o sea, de los débiles, creían que su gozo venía de cumplir reglas de la ley. Por eso hay tantos cristianos. Por eso hay tantos, por eso hay tantos hijos de Dios frustrados. Porque algunos, y me he encontrado en el trayecto de mis años en Cristo, y a mí mismo me pasaba, de que yo quería hacer un ayuno de largo, como muchas personas hacían, y momento dado lo cortaba. Y era una frustración. Era algo que mis emociones lo tomaban y creía que estaba mal delante del Señor. Hace muchos años enseñé, y confío en Dios que un día pueda dar esa serie, acerca del ayuno. Como en el ayuno la Biblia no nos enseña ni a qué hora empezar ni a qué hora terminar. Y yo recuerdo cómo habían hermanos que se sacrificaban por ayunar. Entonces nos decían, bueno, usted cuando se acuesta no come más hasta el otro día a tal hora, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y si era sin cortar, lo hace a tal hora. Y tienes que orar, porque si no ora, ese ayuno no sirve. Y entonces entraba una competencia, era ayuno con oración. Si oro y no ayuno, no sirve. Si ayuno y no oro, tampoco sirve. Y empezaba un conflicto interno en nosotros, que no permitíamos que el gozo del Espíritu fluyera en nosotros. Sí, el gozo en el Espíritu, en tu persona, en tu verdadero yo, estaba. Pero nos sentíamos frustrados, estrés. Un día estaba estudiando acerca de lo que es el estrés, de dónde viene el estrés y mayormente, teológicamente hablando, mayormente el estrés viene de poner los ojos, nuestra fe, los ojos en aquello que no es Cristo Jesús. Pero todo esto traía aflicción a nuestra alma, turbación, porque no dábamos la talla.
Y he encontrado muchas personas que me han dicho, pastor, es que yo fallé en esto, y no tal vez en pecados, como le llaman algunos, gruesos, sino porque la oración o porque no se congregaba. Si no se congrega, no vas a ir al cielo. Si no te congregas, te vas al infierno. Tantas cosas que lógicamente estoy trayendo Romanos 14 e incluso con lo que es la gracia. Que hay cristianos que ellos creen que están apartados de Dios, porque les enseñaron que si no hacían esas cosas, entonces estaban dentro del mismo la congregación, apartados de Dios. Confío en Dios que me esté explicando. Pensaban que estaban más cerca de Dios porque no comían cerdo. Estos eran los gentiles, los de la gracia. Hay un peligro y hay que tener un cuidado ahí, un balance, un equilibrio, porque o podemos irnos al extremo de lo que es la ley, o que es ley, o el extremo de gracia de que entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y tiene toda la razón, solo que no te conviene. Esa es la madurez. En la ley era, si no lo haces o lo haces, te pierdes. En la gracia es, tú eres libre de hacer cualquier cosa. Pero 1 Corintios 10:23 dice, pero si no te es lícito, eso es madurez de hijo de Dios. Esa es la madurez de hijo de Dios. Sí, yo puedo hacer tal cosa o puedo dejar de hacer tal cosa, pero no me conviene, no me sirve. Ejemplo. Entonces yo puedo comer todo. Y ahorita vemos que ellos podían, los gentiles decían, yo puedo, o los de la gracia, yo puedo comer de todo, no hay problema. Sí, tienes razón. Pero te conviene. Hay alimentos, hay cosas que a mí no me conviene para mi cuerpo. Y digo, no lo comes, no lo tomas, porque es pecado. No es porque sea pecado, es que no me conviene para mi cuerpo. No me trae un beneficio para mi cuerpo. Eso es madurez. No voy a tal lado. ¿Por qué? Porque es pecado. No es porque es pecado. Es que no me conviene estar en esos lugares. Vivir en gracia es vivir en un estado maduro. Vivir en la ley, dice Gálatas 4, es el ayo, es el maestro, es el que lo tiene, es el que lo tiene amarrado, castigado. ¿Por qué? Porque es niño. Está obligado. Los fuertes, estaba hablando anteriormente de los débiles, los fuertes, los gentiles, los de la gracia, podían caer en lo opuesto, dije. Me siento libre porque puedo comer de todo, puedo hacer lo que yo quiera. Y es cierto. Dije que es cierto. Pero están cogiendo la libertad, como dice Gálatas 5:13, para libertinaje. Y no les conviene. Antes de hacer algo, piense, ¿me conviene o no me conviene? O, como dice 1 Corintios 10, ¿esto le trae gloria a Dios o no trae gloria a Dios? Pablo corta a ambos, los corta, los separa y le dice, muchacho, el gozo real no viene de lo que se come o no se come, o de lo que se hace o no se hace de hacer, o se deja, de hacer. Viene el Espíritu Santo. Porque la doctrina de los judíos era condenación. Era condenación. Y me pregunto, ¿cuántos de ellos? E incluso hay en Éxodo 10 mandamientos, pero hay 603 mandamientos que pusieron. Digo yo, Dios mío. Un día estaba hablando con una hermana dueña de una macrobiótica y no se me olvidó, sino que no veí quién estaba detrás mío. Y había una señora ahí
Y entonces yo le estaba diciendo a ella, imagínese, 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos todavía llegan y montan los hombres 603 mandamientos. Serían 613. Y dice la Biblia que si falla en un mandamiento, falló en todos los mandamientos. Si tomamos el de los 10 mandamientos, si falla en uno, falló en los 10 mandamientos. Que eso pues estaré enseñando, que nos han hablado y nos han enseñado. Ah, fallaste aquí, ahora tienes que empezar de nuevo. No, momento, estamos como la ley. No. Sacúdate el polvo y sigue hacia adelante. Hay camino correcto y bueno que ya hemos recorrido. Y se volvió esa señora y dice, hijo, ¿y si con 10 la cosa está fea, así dijo, ahora imagínese con 613. En Nehemías capítulo 8, verso 10, ya hablé un poquito de el contexto, qué es lo que estaba pasando ahí. Por eso Pablo empieza a hablarles y acomodarlos. Momento. Ustedes están apagando, ustedes están apagando en sus vidas el gozo del Espíritu Santo. No es que va a desaparecer porque está en el corazón, en el espíritu, sino en su alma. No van a disfrutar del gozo. Y hay tanto que hablar del gozo. Esto es una serie de enseñanzas que di acerca del gozo. Que di como 15 mensajes acerca del gozo. Yo apenas estoy dando resumidamente hacer algo del gozo para que tengan una idea de los 12 poderes. Dice Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Dice, no estén tristes. Es una decisión nuestra. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Permíteme dar el contexto inmediato de este Nehemías, para entender Nehemías 8:10. Después de construir el muro, que se habían quemado las puertas y derribado los muros de Jerusalén en el año 445 a.C., hubo una asamblea. En griego es una eclesia. Ya me llegó la palabra. Eclesia. ¿Qué significa en el griego antiguo? Asamblea o congregación. Sí, se reunieron, pero se reunieron para algo. Después de restaurar los muros. Estudiar Nehemías es algo maravilloso. Ese libro es maravilloso. Estudiarlo verso por verso. Pero bueno. ¿Y para qué se reunieron? Bueno, para que Esdras llegara a leer la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía 70 años de exilio y muchos no habían oído acerca de la ley. Y ellos pasaban una parte bastante larga, horas, leyendo acerca de la ley. Eso se llama que tuvieron un culto teocéntrico, de Dios, de hablar de Dios. Y hablaron de varias cosas que no voy a entrar mucho en esto porque se me va el tiempo, pero una de ellas era que el gozo del Señor es la fortaleza. ¿Fortaleza para qué? Para tomar la decisión de no caminar triste. Sí, tenían circunstancias, venían de una situación difícil, pero no era tiempo.
Si algo cuando llega en mi vida algo y me quiero poner triste, lo primero que digo es, muchacho, jovencito, me digo yo mismo, jovencito, no es tiempo de ponerse triste, es tiempo de que camines en el gozo del Señor. Algo sumamente importante, nadie fue creado por Dios para sufrir. Hoy yo escucho tantas enseñanzas. A ver, la naturaleza de Dios es gozo. Esa es su naturaleza. Tu naturaleza y la mía es gozo, no es tristeza. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. A ver. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pastor, hay que estar en la presencia de Dios. Ajá, perfecto. Pastor, es que voy a orar para estar en la presencia de Dios. Incorrecto. Voy a ir a la iglesia para estar en la presencia de Dios. Incorrecto. Si algo debemos tener claro, que es algo que he estado en estos días y como dice Pablo, difícil de explicar, es que cuando nosotros decimos, el gozo está en mi espíritu. ¿Pero quién es tu espíritu? ¿Yo? Entonces el gozo del Espíritu Santo está en mí. Está en ti. Ok, Cristo es la plenitud, según Colosenses 2. Cristo es la plenitud de Dios. Y Cristo vive en nosotros. ¿Dónde está la plenitud de Dios? Muy bien, en nosotros. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? En nosotros. Entonces yo siempre, y usted siempre, está en la presencia de Dios. Fulano de tal falleció, pasó a la presencia de Dios. Nosotros estamos siempre en la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, una conciencia de que la presencia de Dios no está afuera. Digo, yo sé que es omnipresente. Estoy hablando como hijos de Dios, espíritu. La presencia de Dios está en nosotros. Ahora vamos a fluir en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios lo que hay es gozo. Aquí de la palabra de Dios enseña lo que es espíritu y carne. Cuando no estoy en el gozo del Señor, yo no estoy fluyendo en la presencia de Dios, estoy fluyendo en la carne. Wow. Sinceramente, esto me... Entender, reconocer y desarrollar una conciencia de que la presencia de Dios está dentro de mí y que según 1 Corintios 6:17, Cristo, que es la plenitud de Dios, que es la presencia de Dios, es uno en mí, en mi espíritu, en el verdadero yo. Yo estoy envuelto en la presencia de Dios. Claro, va a haber una llenura. Y esa llenura es donde fluye la presencia de Dios, donde fluye los poderes de Dios que hemos visto, donde fluye el gozo del Espíritu Santo en mi mente, en mis emociones,
en mi voluntad y en mi cuerpo. Usted no tiene que ir a ningún lugar. Hablo con los hijos de Dios, con los que han nacido de nuevo, con los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, que han reconocido que Jesús es el Señor de sus vidas. Usted no tiene que ir a ningún lugar para estar en la presencia de Dios. Tú siempre estás en la presencia de Dios. Que no estés fluyendo en la presencia de Dios es otra cosa. Que usted no tiene que ir a ningún lugar a buscar el gozo del Espíritu Santo. No, el gozo del Espíritu Santo está en su espíritu y es el que me da fortaleza. Sí, ¿quién cree usted que te ha dado fortaleza para pasar esas circunstancias negativas? Sí, ¿quién cree usted que te ha dado la fortaleza para levantarse en la mañana y decirle, gracias Padre? ¿Quién cree usted que te ha dado la fortaleza para orar, para ayunar, para ser generoso? ¿Quién cree usted? Si la fortaleza viene desde nosotros. Si nos llegáramos y los sentamos y empezamos a meditar, wow, esto lo pasé por la fortaleza que el Espíritu Santo me ha dado y que está en mi espíritu. El gozo está siempre ahí, manifestándose. Porque creemos que el gozo se manifiesta cuando nos sentimos emocionalmente bien. No, no, no. El gozo siempre ha estado ahí. Hay gente que dice, Señor, ven a mí. No, no, pues que el Señor está en ti. Es que perdemos en medio de las circunstancias, en medio del sistema del mundo y en las enseñanzas tradicionales, nos separa cada momento mentalmente, no en el espíritu, mentalmente de nuestro Señor Jesucristo. Como aquellos hermanos que dicen, Señor, escucha mis oraciones, donde dice en Isaías que Él antes de que usted hable, ya Él ha respondido. Siempre te escucha. ¿Por qué? Porque está adentro. Por eso es que a veces nosotros buscamos las soluciones exteriormente, pero la solución está dentro de nosotros. Cuando el Señor dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es como siempre digo, es como agarrar los ojos y darle vuelta, hablando naturalmente, pero espiritualmente, vea a Jesús. ¿Dónde? Dentro de ti. Es tu sanador, tu proveedor, el que te da fortaleza, el todo. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Perdón, consuelo, paz, gozo, justicia, amor. Y yo sé que cuando enfatizamos, nos concientizamos de la presencia de Dios en nuestro espíritu y empieza a fluir, wow, hasta nuestro cuerpo reacciona, nuestra carne reacciona. Y nos sentimos diferentes. Solamente lo que necesitamos es, para disfrutar de la presencia de Dios, es desarrollar una conciencia de su presencia, es creer, es reconocerlo. Este era el conflicto que había, que Pablo estaba en medio. Esta gente dice que hay que hacer tal cosa para sentir a Dios. Esta gente sabe que si siente a Dios o no lo siente, siempre está con Él. Algunos están orando, Señor, no me desampares. No puede, es uno contigo. Y haciendo oraciones que lo vamos a ver, lo más probable en lo que es acerca de la gracia. Haciendo oraciones que las que hacía David, pero David estaba en el antiguo pacto. Señor, que no se pierda el gozo de la salvación. El gozo de la salvación no se puede perder porque está en tu espíritu. Y el que te salvó fue Cristo Jesús.
Señor, limpia mi corazón. Bueno, si usted dice que limpia su corazón es porque Cristo no vive dentro de su corazón, no vive dentro de ti, no vive en el Espíritu. Pero si Cristo vive en el Espíritu, tu corazón está limpio y una vez para siempre, dice la palabra. El sufrimiento es una aberración. Esto significa desviación, alteración humana, porque el sufrimiento no es divino, no lo aceptes. Por más que digan y te digan y te digan, no lo aceptes. La religión tradicionalmente, ha enseñado y magnificado el sufrimiento, haciendo creer a los hijos de Dios que en el sufrimiento hay santidad. Entre más sufres, más santo eres. Mentiras. Entre más sufres, te purifica más. Mentiras. A mí me purificó la sangre de Cristo. A mí me santificó la obra de Jesucristo. Entre más sufres, mayor madurez espiritual. Yo he visto personas que han sufrido y sufrido, hijos de Dios, y no han madurado. Porque ¿qué es madurez? Caminar en el Espíritu. ¿Y qué es inmadurez? Caminar en la carne. Entre más sufres, todo esto lo aprendí yo hace muchos años. Entre más sufres, más unción hay. Y claro, glorificábamos el sufrimiento y creíamos que era divino. Y otros es que el sufrimiento es la voluntad de Dios o tiene un propósito en su vida. La palabra no me enseña eso. Menos el nuevo pacto. Hay hijos de Dios que están tan habituados al sufrimiento que cuando están gozosos piensan que hay algo mal en ellos. A mí me pasaba eso. Veía que no había ninguna circunstancia negativa. ¿Y qué pasaba? Yo me sentía, como decíamos nosotros, descarriados. Mal. O cuando no hay circunstancias negativas en su vida, piensan que algo está mal. Porque nos han enseñado, este sistema ha enseñado a las personas a sufrir. Sí, yo sé que hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, pero esa frase está correcta. Pare de sufrir. Ya es hora de que dejemos de sufrir y empecemos a caminar en el Espíritu, en el gozo del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando nos enseñaban, prepárese, porque ya saliste de un problema, estás muy feliz, estás muy gozoso. Prepárese porque el diablo viene con todo a darte. Dios. Y es una vida de sufrimiento, de angustia. Y recuérdese que el sufrimiento trae esa tristeza. Y esa tristeza mata físicamente. Por eso, una de las cosas importantes, como dije, este es un principio de toda una serie de enseñanzas de lo que es el gozo, que hablar del gozo es algo extraordinario y ver la manifestación es importante y bueno, pero lo que más podemos entender hoy y recibir es que el gozo que está en mí, que es del Espíritu Santo, me da fortaleza para todo y mayormente para vivir feliz. Que nadie te doctrine, te enseñe de que el sufrimiento viene de parte de Dios. No, eso es de la caída del hombre. Y que nosotros, a través de la palabra, estamos renovando nuestro entendimiento para que toda nuestra alma sea transformada y vivir conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad
Wow. Entender eso es una victoria total, completa y absoluta. Sí, yo sé que hay pensamientos ahora, pastor, pero entonces, ¿cómo fluyo? ¿Cómo fluyo en ese poder de gozo? Bueno, voy a dar algunas citas rápidas ahí. Efesios capítulo 5, versos 18 y 19 y 20. Enseña bien claro que cuando hablen con salmos. La palabra, esté en la palabra de Dios. Tenga sus versículos ahí, en la palabra. Escríbalos, memorícelos. Escuche mensajes en la cual va con todo lo contrario a lo que este sistema caído y a la ley. Porque dije que la ley provoca condenación, juicio y muerte. Y no que la ley no sea buena, es santa, pero lo que hace es revelar el pecado, no los pecados. Juan 16:8 dice bien claro, el pecado. ¿Y cuál es el único pecado? No recibir a Jesucristo como su Señor. Ese es el pecado. Y después de ahí, como dijo Pablo, caminemos como recibimos al Señor. En fe, sí. Yo recibo a Jesucristo y soy salvo. No tuve que hacer mucha cosa, ni tirarme al suelo, ni zapatear, ni brincar, nada. Puede ser que hayamos llorado. Está bien. Una expresión ahí. Pero si no lloraste tampoco, recibiste a Jesucristo como su Señor. Ya lo recibiste como el Señor. Sí, por eso nos decimos hijos de Dios. Porque por fe, en la gracia de mi Señor Jesucristo. Si nos decimos que somos salvos, sí, por fe, pues dice, caminé así. Soy santo, soy justo, soy redimido. El gozo del Señor es mi fortaleza y el gozo del Señor vive en mi espíritu. Amados hermanos, bueno, les di un verso nada más, pero en gracia estaremos viendo, o la enseñanza de gracia de los domingos, estaremos viendo algunos puntos de estos también, de mantenernos siempre en una acción de gracias. Siempre agradeciendo. ¿Voy a agradecer lo que está mal, los obstáculos que hay delante mío? No. Voy a agradecer que el gozo del Señor y que hay suficiente poder. Una frase que usaba mucho mi pastor que me gustó siempre. Dios y yo somos mayoría aplastante. Saber que el Cristo que está en mí no ha perdido ninguna batalla. Que el Cristo que está en nosotros, para entenderse, es el que nos sana. El Cristo que nos ha salvado, que vive en nosotros, es el que nos prospera. Todo es nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos, la fuerza, lo que respiramos, es por Él, para Él y en Él. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Así termino esta serie de enseñanzas. Confío en el Espíritu Santo que estas palabras que le he hablado hoy le hayan traído consuelo, porque la angustia, la tristeza, el estrés, la ansiedad está en el alma, no en el espíritu. Y nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Nosotros podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer, y nosotros tenemos lo que Dios dice que nosotros tenemos. Bendecidos y hasta la próxima.